La ciudad cambia sus colores. En invierno, Vorterix te acompaña. Ahora sí, volvimos. Seguimos en el segundo bloque y saludos al buen Alejandro Carretero que anda por ahí saludando con un nombre random. Anda de incógnito. Juegazo, dice Alejandro. Claro que sí, el Bacteria no le des bola. Bacteria se está portando mal en el chat. Le pegó un coscorrón el abuelito Kraken, por lo que estoy leyendo. Lo puso en su lugar. Así que bueno, está muy bien. Imparta justicia, abuelito. Usted está para eso. Pero bueno, estamos en el segundo bloque. Y tenemos una gran historia para hablar ahora. Vamos con la columna. Vamos con un juego que sí es AAA de verdad. AAA, un gran AAA. Un juego que no tiene fin porque no termina nunca. No, es imposible, físicamente es imposible terminarlo. ¿Cuál habrá sido el récord de niveles? Hay récords y son zarpados. Es más, hasta no hace poco, ahora vamos a entrar toda la historia y todo. Sí. Pero hay competencia, hay campeonato mundial de Sí. Tetris. Y como que hasta el 2017-2018 venía bastante estancado el récord, no se lo podía pasar. Hasta que vino un flaco y inventó una técnica nueva, que es agarrar el control al revés y en vez de con los dedos apretar los botones del control, como que lo engancha al revés y con los dedos como que sacude el control, manteniendo apretado con un dedo, y entonces en vez de estar 3 veces tocando con el dedo, como que Sí. hace como una guitarra. Mira. Lo toca el control y eso como que cambió la forma de jugar. Es más, ahora lo va a ver a los profesionales que juegan con el control al revés apoyado en la rodilla y porque juegan así. Y es como que de ahí descubrieron algo nuevo y ahora están todo con eso. Mira, qué loco. Se redescubrió el Tetris y están superando los récords que venían haciendo, que estaban bastante estancados. Claro. Ya es una locura. Bueno, ahí tenemos de fondo. Exactamente, Tetris. que de hecho esa es la versión oficial de Nintendo, que es la que se usa para competición. Claro. O sea, ahora arrancamos con Tetris. EA hizo una excelente versión de Tetris competitivo. La gente de Electronic Arts. De hecho, que explotó en ventas en dispositivos móviles. Bueno, justamente por ahí arrancamos, porque el Tetris es uno de los juegos mejores vendidos de toda la historia. Sí. Tiene más de 200 versiones distintas para 65 plataformas, por lo cual entra en el récord de los libros Guinness con esos números. Y bueno, está como vos decís, está para celular, está para todas las consolas, ahí está para arcade, para todo lo que... Es más, si hoy entran a tetris.com puedes jugar online desde la web. Ah, No necesita ni consola y lo puedes jugar. Bueno, ¿cómo arranca toda esta historia? El Tetris es inventado en 1984 por Alexei Pajitnov. Y voy a tratar de... Esto es una historia súper compleja con muchos nombres rusos. La voy a tratar de mantener lo más simple posible para que la podamos seguir. Igual, recomiendo a todo el mundo, ya que hoy no está la señorita X, la película de Tetris. La peli de Tetris. Hoy de hecho me la recomendó, no sé qué plataforma de streaming que vi por ahí, me la recomendó. Está muy buena, me gustó mucho. Si bien tiene algunos detalles que no fueron así, son detalles bien de Hollywood para agregarle, hacerla más pochoclera. Sí. Pero la verdad que la historia está muy buena, bastante fiel y bueno, vale la pena verla. Y además uno se cariña mucho con los personajes de la película. Bueno, en 1979 Alexei Pajitnov, y ya desde ahora Alex, empieza a trabajar en el Centro de Cómputo de la Academia Soviética de Ciencias. ¿Y en qué entra a trabajar en 1979? En inteligencia artificial. Los rusos, con la Guerra Fría, estaban tratando de hacer un programa de reconocimiento de voz, para lo cual entra Claro. Pajitnov, una vez que se recibe, entra a trabajar ahí. Cuenta la historia que una tarde de 1984 a Pajitnov era un flor de nerd, que le encantaban los juegos, los puzzles y todo. No había mucho para jugar en Rusia, en la Unión Soviética en los 80 más que al ajedrez. Una tarde de 1984 se pone a programar uno de los juegos de puzzle que a él le gustaba, que era el Pentóminos, que es como un rompecabezas con piezas formadas de 5 cuadraditos. Entonces esos 5 cuadraditos, todas las formas que puedas armar, la armas tipo un rompecabezas y desarmas y volver a armar. Una tarde se sienta y le empieza a programar en su computadora Electrónica 60, que era una computadora que tenía 8 kilobytes de RAM, no tenía disco rígido. 8 caballos. 8 KB, no tenía speaker, olvídate, y el monitor era monocromático con verde y negro, así bien las películas de Matrix y todo eso, bueno, vienen de esos monitores de esa época. Y bueno, se da cuenta que hacer un rompecabezas para la computadora
con 5 cuadraditos, o pentóminos, iba a ser bastante complicado, por lo cual decide bajarlo a 4. Entonces de ahí de 16 pasan a 8 formas de piezas. Claro. Y bueno, y le da el nombre de Tetris porque Tetris viene de tetra, que son 4 cuadritos, y tenis porque a Pachinov le gustaba el tenis, y bueno, además se le ocurrió que como venían cayendo las piezas, se le ocurrió tenis. Así que... Hizo una... Sí, está medio raro la deducción que hizo, pero Pero a él está le bien. gusta. A mí me gusta, soy el dueño, soy el Está programador, perfecto. le pongo el nombre que quiero. Y al día de hoy nadie le va a discutir el nombre. Es como Sony cuando saca el Walkman, que le decían que el nombre Claro. era espantoso y al día de hoy es icónico el nombre. O Sí, sea, tal cual. nadie te va a discutir que es un mal nombre. Bueno, tenía el problema, claro, que empezaba a acomodar los bloques, se le llenaba la pantalla y se le acababa el juego. Entonces ahí es cuando se le prende la lamparita y hace que cuando completes una línea desaparezca para que puedas seguir siguiendo armando el rompecabezas. Y bueno, lo arma una tarde, empieza a distribuirlo con su amigo, lo hace probar, todo con estas computadoras soviéticas, modo texto, o sea, ni siquiera tenía interfaz gráfica, los primeros eran con bloques, con paréntesis y puntitos. Sí. Y a todo el mundo se empieza a enganchar con el texto, a todo el mundo le empieza a gustar y se vuelve bastante adictivo. Se lo pasa a un amigo de él que trabajaba en el centro médico de Moscú, que se llamaba Vladimir, que más tarde vamos a hablar de Vladimir, y la cuestión es que se lo pasa al centro médico de Moscú y empieza a notar que todo el mundo empieza a jugar y estaban perdiendo productividad, culpa del Tetris, por lo cual lo tuvieron que prohibir al Tetris, porque si no la gente se la pasaba jugando al Tetris y no avanzaba nada con las investigaciones que tenía que hacer el centro, Che, el se centro te, de Moscú. se te está poniendo el paciente en la cama 4. Ahora voy, te dice. Bueno, empieza, como te digo, estaba con la computadora esta Electrónica 80, consigue una IBM PC y con la ayuda de un pibito de 16 años que Vladimir lo pone en contacto, lo ayuda un poco. De hecho, Vladimir, amigo de Pachinov, es el que lo impulsa con todo el Tetris, llevarlo adelante, de seguir desarrollándolo, y es conocido como el coautor de Tetris, que vamos a hablar de él más adelante, pero sería no es el programador, pero sí el coautor de Tetris, de la idea Claro. del Tetris. Bueno, con el pibito de 16 años se pone a hacer una versión para IBM PC. Y ahí se le prende la lamparita a Alexei y dice, bueno, si lo saco a IBM PC, para IBM, que era una computadora de Estados Unidos, lo vendo al mundo. Claro. Esto llega lejos. ¿Cómo será que ya había tenido tantos problemas con el tema de la productividad de la versión original, que cuando lo sacan para IBM tenía un modo oculto, el juego es muy interesante, que cuando uno apretaba escape se ponía como una planilla de texto. Entonces el chiste era que uno estaba jugando el Tetris en la hora de trabajo, venía el jefe, apretaba escape y se te cambiaba la pantalla, el juego se te paralizaba y se iba el jefe, apretaba escape y seguía jugando. Es más, tenías para desactivarle la música del PC Speaker, todo, así que estaba programado para tirar la productividad abajo de toda la Unión Soviética. Bueno, y con todo esto, estando en la Unión Soviética, todo era del pueblo y para el pueblo. O sea que Alexei Pachinov no sacaba ningún rédito de todas estas copias vendidas, Claro, pero ahí se le encarga a su supervisor del Departamento de Ciencias y él se encarga de tratar de comercializársela. Y de hecho es como que recibe ahí un pequeño bono, habrán sido $5. Sí. Y bueno, logra sacar algunas copias a Hungría del juego de Tetris. Para el 1986 aparece Robert Stein, que era un tipo que se dedicaba a viajar por el mundo y buscando jueguitos para revender. Cae ahí a Budapest y ve ese juego, se pone a jugar, se vuelve loco y dice, bueno, acá hay negocio, necesito vender esto. Se conecta con la Academia de Moscú, preguntándole a ver si podían entablar algunas negociaciones con este juego que habían desarrollado. Sí. No recibe respuesta alguna. Como le había gustado tanto, decide ir un poco más lejos. Como te digo, figuraban los nombres de quién eran en los créditos. Se trata de contactar directamente con Alexei y con el supervisor Vladimir, para ver si si podían tratar de empezar a producir de revender el juego y sacar los Claro. juegos. A lo cual Alexei y Vladimir responden, bueno, sí, vamos a verlo. O sea, veamos qué pasa.
Con lo cual, para este personaje Robert Stein era un sí, tengo todas las licencias, me voy para adelante. Y de ahí, Robert Stein le empieza a vender la licencia a una empresa en Estados Unidos y una empresa en Europa. Y empieza a facturar, empieza a sacar plata de esto, porque salen las versiones para PC de Tetris en Estados Unidos y en Europa, 2 versiones distintas, pero que se estaban vendiendo como pan caliente. Sí. A todo esto, se empiezan a vender y el flaco dice, bueno, sí me estoy llenando de plata, pero si los rusos se llegan a enterar de que yo le estoy vendiendo el juego y todavía no le pasé un peso y todavía no tengo el contrato, a mí me ahorcan, me ejecutan en la Plaza Roja. Entonces se trata de contactar de vuelta con Alexei y ahí entra un ente que había en la Unión Soviética, que era Elrond, que dice, no, para, ¿cómo que una persona del Instituto de Ciencia está vendiendo algún programa de computación al exterior? No, eso tiene que pasar por nosotros. Claro. Que era un ente que se encargaba de todo lo que era importación y exportación de software y hardware, todo lo que esté relacionado con computadoras. Bueno, y de ahí empiezan a negociar este ente, el Lord, con el tipo Robert Stein, a ver qué ponían por la licencia. De hecho, a todo esto, Stein le ofrece un 75% de regalías y Elrond dice, no, yo quiero el 80%, pero ni siquiera sabían que era el 80%, o sea, no tenía idea, era pelear por pelear. Y bueno, también acepta, y bueno, firman un contrato por el cual Elrond le da los derechos del juego por 10 años para computadoras. Con lo cual Stein se lava las manos y dice, listo, ya tengo el contrato, le empiezo a vender, tengo la licencia y empiezo a venderla a todo el mundo. Bueno, y de ahí las empresas la que él se lo había vendido, también ya empiezan a vendérselas a otros y tratan de invadir el mercado japonés, que estamos en el 84-85, salía la Famicom, habíamos dicho que en Estados Unidos habíamos tenido el crash, en el 83 se estaba recuperando, Japón venía creciendo, nunca paró, entonces como que querían ir al mercado japonés. Bueno, de ahí los que tenían los derechos en Estados Unidos se lo tratan de vender a una empresa en Japón, era un hawaiano que se llama Hank Rogers, que es Bulletproof Software, BPS, que cuando juegan al Tetris alguna vez van a ver que figuraba BPS al principio, bueno, de ahí viene. Y los de Europa también se lo quieren vender a Japón, pero se lo venden a Atari. En realidad no se lo venden a Atari, se lo venden a Tencent, que como habíamos hablado en el capítulo de la third party, había third party que tenían a su vez third party para poder vender más juegos con la limitación que tenía Nintendo. Claro. Atari tenía una que se llamaba Tencent, que en realidad era Atari, pero facturaba a nombre de Tencent como para que no sea todo Atari. Y bueno, y Tencent a su vez se lo vende a Sega para que empiece a producir los juegos. Los derechos para arcade y para consolas japonesas se lo dan a BPS. Entonces como que ya para este momento había 12 compañías que estaban produciendo Tetris y los rusos hasta ahora no habían visto $1. Claro. O sea, para los rusos todavía no se habían empezado ni a producir, estaban detrás de la cortina de hierro, no tenían ni idea de nada. Entonces, Hank Roger, que había conseguido la licencia para la Famicom, que lo conocía Yamauchi, ya sabía que se venía la Game Boy. Sí. Y se le ocurre justamente de que la Game Boy era algo muy bueno como para promocionar el Tetris. Además de que él ya lo había visto, la Game Boy tenía una limitación de ghosting bastante fea, sobre todo al principio. Entonces como que los juegos de desplazamiento como que se afectaba un poco, pero los juegos de puzzle eran lo ideal porque la pantalla está más estática, se mueve un bloquecito. Y además, Hank Roger se lo vende a Yamauchi y le dice... Porque la idea de Nintendo era sacar la Game Boy con el Mario Land. Claro. Con un juego de Mario, como habíamos hablado el otro día, que todas las consolas de Nintendo salen con un Mario Kart y un Zelda. Bueno, la Game Boy iba a salir con el Mario Land. Y a lo que Hank Roger le dice, sí, saca la Game Boy con el Mario Land y se la vende a todos los chicos del mundo. Pero lo saca con el Tetris y se la vendes a todo el mundo. Claro. Padre, abuelo, tío, a todo el mundo te van a comprar el Tetris. Así que Yamauchi le dice, bueno, dale, conseguime la licencia y vamos para adelante con el trato. A lo cual también por el otro lado también venían las otras a ofrecérselo a Nintendo. Pero dice, ¿y acá qué onda? O sea, ¿quién tiene los derechos? ¿Quién tiene los derechos para que podamos sacar Tetris al mercado con las consolas japonesas? Entonces, ahí algo le suena a la campana y como que no había realmente una licencia, algo tácito de que sí, existe la licencia, te la vendo. Entonces, decide volar a Rusia
hablar personalmente con Elrond a ver qué podían hacer porque quería la licencia para productos, para consolas portátiles. Que ya se le habían pedido a Stein y Stein le dijo, sí, bueno, ahora te la paso, y no se la pasó nunca, porque Claro. no la tenía, no existía. Para cuando Henry Rogers se va a Moscú, resulta que Stein también se va a Moscú, ese mismo vuelo, se ve que había un vuelo por semana, Claro, van, lo mismo. van en el mismo vuelo y se encuentran allá y los dos estaban luchando por las licencias para las consolas y sobre todo para las portátiles, porque los dos se la querían vender a Nintendo. Claro. A lo cual Henry Rogers se acerca a Elrond y le muestra, no, mira, nosotros ya estamos sacando el juego para Famicom, está haciendo un éxito. ¿Cómo que están sacando el juego para Famicom? Nosotros vendimos únicamente para computadoras. Y es cierto que los rusos venían bastante atrás que tenían computadoras y no tenían no tenían la Famicom, no tenían la Nintendo, no tenían el Atari, no tenían todo eso en ese momento. ¿Cómo que están vendiendo para otra cosa que no es una computadora? Si nosotros vendimos el derecho para la computadora. No, pero a mí me lo vendió Atari, que me lo vendió Tencent, que se lo dio Atari, que se lo dio Mirrorsoft, que se lo dio el otro tipo que tienen en el otro cuarto que también está negociando con ustedes. Claro. Y ahí se arma un despelote porque ahí los rusos se dan cuenta. De hecho, estaba Alexei Pajitnov ahí. Claro, ahí se acordaron de toda la guita que estaban poniendo. Claro, ahí se dan cuenta de que afuera de la Unión Soviética el Tetris se estaba vendiendo como pan caliente. Todo el mundo estaba jugando a Tetris y Claro. ellos ni enterados y hasta ahora no habían recibido $1. Claro. A todo esto que Pajitnov estaba en la reunión con la gente de Elrond y con Henry Rogers, él estaba contentísimo de que el juego haya llegado al mundo y que todo el mundo lo esté disfrutando. Para él eso era lo más lindo. Él les pregunta, ¿pero a la gente le gusta? Y él dice, sí, esto se está vendiendo. Todo el tiempo Claro. se está vendiendo. Y él ya estaba contento. Es un artista que contentísimo con su obra. Listo, ya con eso él era feliz. No, obviamente, Rusia no vio $1 de todo esto, la Unión Soviética no vio $1, él menos todavía. Así que, estando el tipo Robert Stein también ahí en Rusia, y viendo que, en la Unión Soviética, perdón, y viendo que ya le había vendido a todo el mundo la licencia que no tenía, lo hacen firmar un contrato, una actualización del contrato en el cual especifican que computadora era un dispositivo que tenía teclado y monitor. Claro, sí. Y que se entiende eso por computadora. A lo cual los rusos lo sentaron en una mesa en Rusia y le dijeron, me firmás acá. Y el tipo no pudo ni leer el contrato, firmó Claro. y se enteró meses después de qué es lo que había firmado porque los rusos no le dijeron nada. Y ahí se entera de que le habían vendido la licencia para consolas de videojuegos y para portátiles a Bulletproof Software, que era la empresa de Henk. Y los otros se quedaron únicamente con las licencias para PC. Claro. Eh, Que igual vendió una fortuna. En PC. igual era mucha guita y Sí. hasta ahora la Unión Soviética no ha visto. Nada. Por eso también le corta le cambian el contrato al tipo porque se estaban perdiendo de todo y no se estaban quedando con nada. Espera que me pierdo con las notas. Bueno, ahí mientras todo esto, Roger lo conoce a Alexei. Sí. Se hacen amigos, es muy carismático el tipo este. Dicen que de hecho, una de las excusas de porque a todo esto, Henry Roger era americano, nacido en Hawái, que trabajaba y vivía en Japón y tenía una empresa japonesa y familia japonesa, estando en la Unión Soviética. A los rusos no les gustaba nada eso porque sonaba a historia de espías. Claro, sí. Entonces como que lo tenían ahí súper celado y no lo dejaban hacer mucho. Y él, de hecho, se va a Moscú con la excusa de que quería jugar Go, el jueguito de las piedritas blancas y negras japonés. Que parece que a Alexei Pajitnov también le gustaba y bueno, ahí entablan amistad y con todo esto. A todo esto, Alexei Pajitnov con el otro, con Stein, no tenía ni onda, nada, era negocio. A todo esto él no había visto $1, así que ni le interesaba. El otro le decía que su juego era una obra de arte, que la gente estaba enamorada de su juego y eso le llenaba el corazón al otro y Claro. quería ir con Rogers. Es para PC, dicen, sí, el Tetris salió en todos lados. El Al Tetris, principio claro. al principio se vendió muchísimo en PC. La versión de PC, yo me acuerdo de haberla jugado en su época, que era la versión que tenía como distintos dibujos de fondo, Sí. un hockey sobre hielo, una Sí. nave espacial, una playa, nada que ver, que iba cambiando de nivel. Y tenía eso, la opción de que cuando apretaba escape se te ponía como una planilla de Claro. Excel en DOS y después apretabas y volvías. Bueno, a todo esto, Roger negocia
la licencia para con Elrond por 10 años para consolas portátiles y videojuegos y le ofrece $500,000 más 50 centavos por unidad vendida. A lo cual le dan la licencia y al día siguiente Tencent ya había sacado cartuchos, Sega ya había sacado cartuchos también para el Mega Drive, a lo que Nintendo aparece y le dice, no señores, yo tengo la licencia de videojuegos, tienen que retirar todos sus productos del mercado. Claro. Y de ahí es que las copias que llegaron a producirse, pero creo que no se llegaron a vender, de Sega, de Tetris, son carísimas. La de Tencent también la tuvieron que sacar, pero se consiguen más fácil. De hecho, muchos de los Tetris que nosotros jugamos en los Family Game es la versión de Tencent, que la diferencia se van a dar cuenta porque la de Tencent es la que se puede jugar a 2 jugadores y la de Nintendo no. Claro. De hecho es más linda la de Tencent que la de Nintendo. Y es más competitivo. Pero bueno, la de Nintendo es la que quedó adelante, la que quedó. Bueno, a todo esto Tencent se queja con Atari, que Atari se queja con Microsoft y Microsoft se queja con Robert Maxwell, que era Robert Maxwell era el dueño de la cadena Maxwell, de la compañía Maxwell, que era una compañía de medios, tenían todo. De hecho, no sé si te acuerdas los CD Maxwell, Sí. los diccionarios de inglés Maxwell. Por lo que cual Maxwell vuela a Moscú a arreglar esto mismo con el mismo... no tengo anotado. Con Gorbachev. Ah, sí. Maxwell va a hablar, porque él tenía contacto con Gorbachev y le dice, che, escuchame, ¿cómo que le vendieron la licencia? Si yo quiero tu licencia. ¿Y qué tenés vos por ofrecer? O sea, ya nos vienen debiendo Claro. dólares, que no vimos un dólar todavía de ustedes. No, yo te la compro, yo te doy $500,000 y te doy... Les querían vender las enciclopedias Maxwell, las ganancias de la enciclopedia Maxwell, las acciones de la enciclopedia Maxwell se las querían vender a los rusos. Los rusos querían dólares. Claro. Y hasta ahora no habían visto nada. Así que Gorbachev le corta la cara, no le responde y el otro se va perdidísimo. Ya la empresa Maxwell venía con deudas y juicios y quilombos y bueno, esto no sumó mucho más. Y bueno, ¿cómo termina la historia? Sale el Tetris, sale para Game Boy, un éxito total. Y con el tiempo, Alexei con su familia logra emigrar a Estados Unidos y 10 años después de toda esta historia, en el 96, cuando expiran las licencias, él retoma los derechos sobre su propio juego y junto a Rogers forman The Tetris Company, que hasta el día de hoy sigue. Sí, hasta el día de hoy sigue funcionando. Y bueno, y ahí recién empieza a haber dinero. Claro. De su creación, o sea, 10 años después. 10 años después. Al día de hoy vive de eso, está feliz. Está ¿Y qué te parece? Ahora se está llevando todo lo que no se llevó. Todo lo que no se todos llevó esos antes. años. Y bueno, ¿cómo termina la historia de Vladimir? Vladimir que había dicho, bueno, en las primeras versiones de Tetris lo listan como coautor de Tetris, pero Sí. después desaparece. Vladimir también migra a Estados Unidos, también forma su compañía de software, pero es un tipo que era psicólogo y tuvo algún problema y vamos, para tratar de evitar tener problemas con YouTube, vamos a decir que un día se le clavó el cucú y hizo perder la ficha al hijo y a la mujer a martillazo y después perdió la ficha de él. Sí, me imagino. Entonces por eso es que como que desaparece, nadie habla del coautor de Tetris, pero bueno, hubo un coautor. Claro, hubo un coautor siniestro. El Robert Maxwell que tenía el dueño de Mirrorsoft, que tenía la licencia, que no le habían pasado, no, que era el que negociaba con el otro, que todo el chanta también. Sí. Venían con quilombos, habían usado toda la plata del seguro de retiro de todos sus empleados, todo. También, un día aparece flotando desnudo cerca de su yate. Y también. Terminaron todo mal. Terminaron todo mal, así que sí, la historia de Tetris tiene sus ganadores y sus perdedores. Bien el autor de Tetris que dentro de todo él terminó bien. Él terminó, pero por eso te digo, lo que a él más le gustó, lo que más... Claro, que la gente era disfrutó su juego. que le digan que la Sí. gente le gustaba su juego. Sí, gran juego realmente hizo un juegazo. Bueno, y ahora vamos con una serie de datos sobre Tetris. Mirá, antes de los datos vamos a ir a una tanda. Dale. Y ahora me contás los datos. Dale, vamos a notar. Tenemos un tema musical, ¿lo podemos pasar? Sí, estamos bien de tiempo, bien. Tenemos el tema de Wagaki Band y se llama Ignite.